Esta es la razón por la que en el momento en que Pedro se niega a pagar, por ejemplo, lo que se llama la publicidad estatal, donde están los grupos de poder, comienza la guerra frontal. No estoy diciendo que Pedro Castillo sea inocente o sea culpable. Estoy narrando lo que sucedió. Luego del apresamiento injusto para con Pedro, porque era presidente legítimo, se ha podido establecer que su detención es ilegal y lleva más de 18 meses preso y el Poder Judicial ha tenido que devolverle a la Fiscalía todo el expediente porque no puede acreditar los supuestos delitos. Hemos despertado temprano al sacerdote, teólogo, politólogo Luis Basalar García, a quien vemos ahí en imágenes. Estas imágenes corresponden al 9 de enero del 2024, a un año de la masacre en Juliaca. Lo hemos convocado para hablar acerca de lo que pasa en nuestro país, porque como usted sabe, además de sacerdote, él es politólogo y teólogo. Estimado sacerdote, padre Luis Salazar, gracias por ceder al diálogo para con Ecos Latinos. Hemos convocado, le decía, internamente, gracias a la visita de un amigo que está en Perú, Fernando Aguinaga, así que un saludísimo grande. Él está de vacaciones y, como todo peruano que retorna al Perú, trata de buscar alternativas, escuchar voces, propuestas, ¿no? Y nos ha enviado algunos artículos que usted ha escrito en el diario 1, que hemos leído muy atentamente, pero también algunas entrevistas. Antes de ir al tema en sí, quiero preguntarle respecto a lo que es su institución, la Iglesia. ¿Cómo ha visto, cómo ve el rol de la Iglesia durante el gobierno o el ascenso de Pedro Castillo, con lo que representaba para esos sectores de la población acomodados o elitistas, ¿no? El proceso, el gobierno de Pedro Castillo, la caída de Pedro Castillo, la consolidación del régimen de Boluarte a sangre y fuego, ¿no? Y el rol que ha tenido la Iglesia. Hay que diferenciar entre lo que es la institución y lo que es la religión. Y hay que diferenciar entre lo que es la institución de 17 siglos, el mensaje de esta institución y el mensaje de Cristo. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque mientras que Cristo, el histórico, el de Belén, el de Nazaret, el que rompe contra un sistema opresor, muestra el camino de la justicia social como bandera aquí y en el ahora, la institución que se ha perpetrado coludiéndose con el poder durante 17 siglos ha silenciado el mensaje de Jesús, el de ayer, el de hoy y el de siempre. Esta diferencia es importante para entender cómo durante 17 siglos la institución eclesiástica ha pactado siempre con el poder. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la institución eclesiástica siempre se ha identificado por ser garante de los poderes que oprimen o le benefician a su propio estatus. Ejemplo, en el tiempo de Pedro Castillo hubo una famosa reunión donde el arzobispo de Huancayo y cardenal del Perú, el señor Barreto, se entrevista en Palacio para luego salir en conferencia de prensa a decir: no hay problema, van a haber cambios, tranquilos, no se preocupen. Claro, cuando no se da el resultado que la institución propone, inmediatamente el partido político de la Conferencia Episcopal Peruana saca un comunicado y dice: por el bien del Perú debemos tener nuevas elecciones. Perdóname, Jaime, ¿esto no es hacer política? Y cuando un cura rebelde se violenta a sí mismo y toma la decisión de enfrentar a Dina Boluarte en las calles, no desde la playa, no desde un café, ¿va a ser acallado
para decirle que no debe hacer política? Claro, este señor cardenal que en ese momento se entrevista con Pedro, luego niega cualquier tipo de injerencia. Esta realidad debe conocerla una y otra vez el Perú y el mundo, porque la jerarquía y la institución eclesiástica hace política desde el siglo III, cuando se une para garantizar el poder del gran emperador Constantino y del gran imperio romano. Por lo tanto, concluyo, quien crea que Jesucristo, quien crea que Jesús fue asesinado por el imperio ya que repartía estampitas o porque promovía la paz y el amor, debe cambiarse de camiseta y debe buscar otro credo, porque ese no es el de Cristo. Interesante. Yo lo estuve escuchando en una entrevista que dio a la televisión venezolana. ¿Usted considera un partido político a la dirigencia de la Iglesia Católica en Perú? Bueno, ¿qué ha pasado, digamos, con este partido político que se vio tocado o en qué se vio perjudicado con el gobierno del señor Pedro Castillo? Porque este señor ha declarado en reiteradas oportunidades diciendo que el nivel de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo era escandaloso. Claro, pero ¿por qué no ha dicho en los anteriores gobiernos o por qué ahora en este régimen de la señora Dina Boluarte los escándalos son imparables? No dice nada. ¿Cuál fue, digamos, el impacto que generó la llegada de Pedro Castillo al poder para que se vieran afectados y salir prácticamente a ser, como usted dice, de partido político? Vamos por partes. Antes de ver la paja del ojo ajeno, hay que mirar nuestra viga. Hace unos años, Cáritas del Perú fue denunciada por un robo de más de 8 millones de soles. 8 millones de soles, que son casi 2,5 millones de dólares, que venía a poder ayudar a los pobres. Y porque hay un concordato, un acuerdo de Estado a Estado, no se puede hacer la revisión correspondiente. Entonces, cuando el señor cardenal Barreto en ese momento sale y promueve una nueva elección a través del partido de la Conferencia Episcopal Peruana, me pregunto, ¿por qué no se preocupa de los robos de Cáritas? Entonces, frente a tu pregunta, es obvio, hay un sector en el Perú que se le denomina los caviares. Hay un sector en el Perú que está enquistado, mama y explota al Estado desde dentro, a través de las consultorías. Este poder, este sector, responde al interés propio del sistema financiero, de la banca. Es decir, los caviares utilizan la bandera socialista, utilizan la bandera de la reivindicación social para poder infiltrarse dentro del Estado, dentro de la comunidad, y dar la apariencia de buscar una justicia social cuando en realidad hacen lobbies de poder para garantizar y perpetrar el sistema propio y nauseabundo de la derecha que viene doblegando al Perú. Esto desde el año 2001. Están en el Ministerio Público, llámese la Fiscalía, están en el Ministerio de Educación, en el de Cultura, en el de Producción, en el de Saneamiento, en todos los ministerios, en la prensa y al mismo tiempo en la jerarquía de la Iglesia Católica. Esta es la razón por la que en el momento en que Pedro se niega a pagar, por ejemplo, lo que se llama la publicidad estatal, donde están los grupos de poder, comienza la guerra frontal. No estoy diciendo que Pedro Castillo sea inocente o sea culpable. Estoy narrando lo que sucedió. Luego del apresamiento injusto para con Pedro, porque era presidente legítimo, se ha podido establecer que su detención es ilegal. Y lleva más de 18 meses preso y el Poder Judicial
ha tenido que devolverle a la Fiscalía todo el expediente porque no puede acreditar los supuestos delitos. Entonces, si en 18 meses no han podido hacer nada, ¿qué podrán hacer ahora con 12 meses que será empleado? Esta es otra realidad. Por lo tanto, frente a la pregunta, ¿cuál es la razón? Muy sencilla. Cuando el partido de la Conferencia Episcopal Peruana no consigue, a través de sus alfiles, arrinconar al gobierno, contraataca. Y luego, con la venida de la señora Dina, la misma Conferencia Episcopal, el mismo partido político de la Conferencia Episcopal Peruana saca un comunicado y se olvida de todo el tipo de corrupción supuestamente que existía y dice: por el bien del Perú debemos estar unidos y apoyar. ¿Esto cómo se llama? Esto no se llama hipocresía, esto se llama prostitución, y esto es condenado por el Evangelio de Jesucristo.